Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días. Tal y como lo dijimos antes de la pausa comercial, nos acompaña esta noche en el programa Gabriel Ben-Tascal, quien es un especialista israelí en temas de terrorismo islámico. Con él vamos a poner en contexto lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, especialmente en la guerra en Siria, las repercusiones que podría tener a nivel más global y sobre todo qué podríamos esperar en los próximos años. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en 7 días. Un placer. Gabriel, para comprender lo que está ocurriendo hoy en Siria, tendríamos que ir bastantes años atrás para empezar a explicarlo. Por lo menos hasta el año 680, donde el Islam se divide en dos grandes familias, los chiitas y los sunitas. Los sunitas son el 85% del Islam moderno, y lo que ellos creen es que para ser líder del Islam tú tienes que pertenecer a la tribu original de Mahoma, la tribu de Quraysh, y ellos creen en los primeros patriarcas del Islam. Se conoce con el nombre de Rashidun. En cambio los chiitas dicen que, son el 15%, ellos creen que para ser líder del Islam tú tienes que ser la sangre real de Mahoma. Creen en algunas cosas similares, como por ejemplo las 5 obligaciones de todo musulmán, pero después de eso no. Desde el año 680 se odian con altibajos. Empezaron odiándose porque los sunitas mataron al nieto de Mahoma, a Hussein, le cortaron la cabeza, y luego más adelante los sunitas de Arabia Saudita destruyeron las ciudades santas chiitas y actualmente tienen una guerra chiitas contra sunitas en varios lugares del Medio Oriente. Por ejemplo, en Siria, en Yemen, entre hutíes y sunitas. Estamos hablando entonces que este conflicto tendría un origen religioso. Sí, es un conflicto étnico-religioso, sin duda, con otro tipo de influencias, pero la raíz de los conflictos actuales en Medio Oriente son especialmente religiosas. ¿Cómo podemos dividir en grupos entre sunitas y chiitas a los países de la región y qué potencias están jugando de uno o de otro lado con esos países? Por ejemplo, tomamos el caso de Siria. Tenemos una guerra entre Assad, que es alawita, es una división de los chiitas, Irán, que lo apoya, Hezbollah, un grupo radical islámico, para muchos un grupo terrorista, que apoya a todo el eje chiita. El eje sunita, Al-Qaeda, ISIS, de alguna forma indirecta Turquía y otros países sunitas. Los dos líderes de estos dos equipos son, por un lado Irán, por otro lado Arabia Saudita. En este caso podés ver que no importa si tú eres sunita o chiita, tú puedes ser también radical o también moderado. Por ejemplo, el hecho de que tú seas chiita no significa que seas más radical o menos radical. El problema y la diferencia es que el país chiita, que son el 15% del Islam, es Irán. Y ellos están interesados en expandir ese Islam chiita. Las potencias, ¿qué rol, qué papel le estamos dando en este conflicto? Para Rusia es muy importante volver a ser el líder de parte del mundo. Para Rusia es muy importante tener control del puerto de Latakia, que es la entrada de Rusia hacia todo el Medio Oriente. Para Rusia es muy importante que su aliado principal, que es Assad, se mantenga en el poder. Frente a él tenemos la otra potencia, Estados Unidos, que de alguna manera tiene una política de no inmiscuirse en problemas que no tienen que ver con la interna norteamericana. La política de Obama tiene cierta lógica y es, quiero meterme a solucionar los problemas económicos internos. Recordemos que en el año 2008, cuando asumió, estaba fundido económicamente Estados Unidos. Ahora intenta sacarlo y una de las premisas es, yo no soy Bush, yo no soy el sheriff del mundo, yo no tengo que ocuparme de todos los problemas. Y por lo tanto es un poco pasivo el papel de Estados Unidos en el conflicto en Siria. Y el que toma de alguna manera la batuta de todo lo que hay que hacer o no hacer desde el punto de vista de las potencias es Rusia. En esta parte del mundo escuchamos de Al-Qaeda, de Estado Islámico, tal vez los confundimos, creemos que son lo mismo, ambos son sunitas, pero son distintos. ¿Cuál es esa diferencia? Es una diferencia táctica. Desde el punto de vista de los objetivos, piensan igual. Quieren crear un califato islámico gobernado por la religión. Desde el punto de vista táctico, Al-Qaeda en Siria se llama Jabhat al-Nusra, Frente de Apoyo, y lo que dice es que hay que intentar adaptar el mensaje del Islam a la población local. En cambio viene ISIS, que es el califato para Irak y para Siria, y dice de ninguna manera, tú eres musulmán o no musulmán, tienes 3 opciones. O te conviertes al Islam que nosotros queremos, o te cortamos la cabeza, o pagas un impuesto por cabeza por no ser musulmán.
O sea, lo que vemos es una diferencia táctica. Y por otro lado, ISIS tiene algo que Al-Qaeda todavía no tenía, y es un nivel de show mediático. Ejecuciones que parecen obras de arte del cine. ¿Y eso para qué? Porque dentro del Islam radical hay una premisa que es que cuanto más miedo le metemos a Occidente, más se abren las puertas del paraíso para el Islam. Ubiquémonos geográficamente, según la mentalidad de ISIS o de los fundamentalistas sunitas, ¿cuál sería el territorio que ellos consideran les pertenece? Muy bien, fíjate Rodolfo, tu editor me pidió algo, esta imagen. Esta imagen es del mapa de los 3 califatos. Vemos un mapa que se extiende desde España hacia Turquía. Estos 3 califatos se conocen en árabe como Dar el Islam, la tierra del Islam. Esas tierras antiislámicas, donde había un califato hasta el año 750 de los omeyas, y es la época de oro. Ese territorio, Dar el Islam, la casa del Islam, no se puede renunciar, nunca. Todo aquel territorio que no es Dar el Islam, algún día lo será. El territorio que no es Dar el Islam, la casa del Islam, es la casa de la espada. Para un radical islámico, todo lo que no es musulmán hoy, lo será mañana. Lo que sí tienen que asegurar es por lo menos un califato en la zona santa del Islam, desde España hasta Turquía. La casa de la espada sería también América. Claro, la diferencia es que la Casa de la Espada se siente mucho más en Europa, donde hay una penetración de grupos radicales islámicos fuerte. En América lo sentimos menos. Hay menos penetración, entre otras cosas, por la lejanía. Y además porque recordemos que nuestro continente, el continente de habla hispana, es un continente cristiano. Es más complicado introducir millones de musulmanes que cambien la ideología y fisonomía de estos países. Entonces, esta imagen que estamos viendo representa el espacio que reclamaría el Estado Islámico como suyo y el resto del planeta sería lo que alguna vez pretenderían alcanzar. Exacto. Hablando también del Estado Islámico, ¿qué ocurre con las personas que no son musulmanes y que están en territorios ocupados por el Estado Islámico? Quiero decir, cristianos, por ejemplo, o alguien que sea musulmán pero que no tiene una visión tan fundamentalista del Islam. Ante todo, la mayoría del Islam no es radical. 1.600 millones de musulmanes en el mundo, aproximadamente el 20 o el 30% piensa de forma radical. ¿Cuántos de ellos están dispuestos a matar a otro para imponer el Islam? La minoría de la minoría. O sea, la ínfima minoría puede llegar a ser terrorismo. Lo que no significa que el 95% de los terroristas y del terrorismo del mundo en este momento es musulmán. O sea que hay un problema real. Ahora bien, tú preguntaste, ¿qué pasa con un judío o un cristiano o una persona que no es musulmán radical? Estas personas, si son judíos y cristianos, reciben el estatus de dhimmi. Dhimmi significa un estatus en el cual un judío y un cristiano no pueden construir iglesias y sinagogas en Dar el Islam, la tierra santa del Islam. Un judío y un cristiano no pueden montar a caballo o en burro, así dice la ley de la dhimmitud, si eso ofende a un musulmán. No puede portar espada, tiene que pagar un impuesto por cabeza, conocido como jizya. Y tú puedes seguir siendo judío o cristiano, pero si yo quiero, tu hijo puede ser educado al Islam. Así piensa un musulmán radical. Tú no eres otra cosa que un dhimmi. Y por eso, en el pasado, en el año 1920, se calculaba que había 80 millones de cristianos en el Medio Oriente. ¿Sabes cuántos hay ahora cristianos? 11 millones. 11 millones. Se escapan los cristianos en el Medio Oriente, porque es muy difícil vivir como dhimmi. ¿Y qué pasa con los judíos? No hay judíos en los países árabes, musulmanes. Hay poca cantidad, muy chiquita. La gran mayoría vive en Israel, que es un estado dhimmi dentro de la tierra santa del Islam. Y por tanto hay que destruirlo. Así piensa Hamas, Hezbollah, Irán y también ISIS. Una de las ideas que diferencia, o uno de los elementos que diferencia al radical del no radical es cómo percibe a Mahoma, entiendo. Exactamente. Mientras que un radical piensa que todo lo que hizo Mahoma es perfecto, una persona que no es radical lo toma como una alegoría o piensa que hay que adaptar el mensaje y la vida de Mahoma a la realidad moderna. Entonces un radical te va a decir, no te burles de Mahoma porque lo que te hago es matarte. Si no, pregúntale a la gente de Charlie Hebdo, a los diarios, el diario humorístico en Francia o a otras personas que se atrevieron a, por ejemplo, a dibujar un turbante con un turbante. Es una ofensa para Mahoma y por lo tanto merece un castigo. También otra diferencia es cómo se puede hablar de que para radical existe una ley interna, ley externa. ¿Cómo es eso?
La ley interna significa que entre musulmanes, cuando tú eres radical, se debe una persona comportar de una manera determinada. Por ejemplo, ¿existe, por ejemplo, paz entre un musulmán y un no musulmán, según los radicales? La respuesta es no. La paz existe solamente entre musulmanes y se conoce con la palabra sulha, que es perdón. Hay un conflicto entre, por ejemplo, jamulas, clanes musulmanes, se establece una sulha, un perdón, y los dos vamos caminando por el pueblo con una bandera blanca. Esta es la forma de declarar que no hay enemistad entre los dos. ¿Y qué pasa con un no musulmán? ¿Existe paz como hay en el cristianismo, por ejemplo, entre individuos? La respuesta es no. Entre un musulmán y un no musulmán existe utna, que significa tregua. Es un momento intermedio para reanudar la guerra cuando me siento más seguro yo como musulmán radical. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de esto? No hay leyes universales. Significa hay una ley que es entre musulmanes y hay una ley para el musulmán y el no musulmán. Así piensa un musulmán radical, no el Islam. Un musulmán radical, porque yo estoy seguro que me encuentro con un imán en Costa Rica que te va a decir que esto que estás explicando no me representa a mí, a él, o sea. Eso sería una cuenta, sería una demostración que él no piensa de forma radical. Planteemos una proyección. En estos momentos, y desde hace algunos meses, Rusia ataca al Estado Islámico, Francia ataca al Estado Islámico, se habla de tratar de buscar una salida al conflicto entre el régimen sirio y la oposición. Sin embargo, ¿cree usted, con su conocimiento en este tema, piensa usted que es posible que se acabe el conflicto en Siria y particularmente se logre erradicar al Estado Islámico? La respuesta es terminante, no. El Estado Islámico es una ideología, es mucho más que una organización. Igual que Al-Qaeda, es una ideología, es más que una organización. Una ideología que está basada en el concepto que la Tierra Santa Islámica es para los musulmanes y tú como occidental eres Yahilea. Yahilea significa eres el que me contamina. Tu cine me contamina, tu democracia me contamina, lo que tú piensas sobre las mujeres me contamina, el hecho que una mujer trabaje me contamina, todo eso es Yahilea. Por tanto hay que erradicar esa Yahilea que la trae el dhimmi, o sea, el judío o el cristiano o aquel que no cree. Entonces es una ideología, va más allá que lo organiza. Porque esa misma ideología la mantiene también, por ejemplo, Hezbollah, que son chiitas, o Hamas, que son sunitas, o ISIS, que son sunitas, o también Irán, que es un país chiita. La ideología permanece. A ISIS se lo puede debilitar y se le puede quitar prestigio. Pero ISIS como ideología va a permanecer, porque además se difunde ya fuera de las mezquitas. Se difunde por redes sociales. Por redes sociales te explican incluso cómo tú, siendo un europeo que quiera enrolarse a ISIS, tiene que vestirse, qué cosas tiene que llevar, qué ropas. Una especie de manual y guía para el terrorista europeo. Es una ideología. Se la puede eliminar, por supuesto. ¿Cómo? No tanto desde el punto de vista físico inmediato hoy, sino intentando prevenir que la ideología se expanda. Y la ideología se expande cuando tienen dinero. El efecto migratorio que se está viviendo también debe dificultar o hacer más complejo todavía ese proceso. El proceso migratorio lo que hace es acentuar algo que ya se daba en Europa. Y lo que se da en Europa es que, según encuestas varias, el 25% de los 50 millones de musulmanes que vivían en Europa adoptaban ideologías cercanas a lo que hablamos recién. Gaddafi decía algo muy radical, decía él, Europa la vamos a conquistar a través de la dagua o a través del vientre materno, porque el índice de natalidad en Europa es muy bajo. Por tanto, lo que ha hecho esto es acentuar todavía. Y el problema, ¿sabes cuál es, Rodolfo? Lo más grave es que como Europa parecería ser que se dio cuenta tarde del peligro y del problema, grupos neonazis islamófobos tienen cada vez más fuerza, son los que dicen odiamos a todos los musulmanes cuando el problema no es en sí el Islam, el problema son radicales dentro del Islam. Entonces no te extrañe que en países determinados esta ola migratoria traiga que ganen elecciones grupos de extrema derecha. Entonces, en un escenario vamos a tener grupos de extrema derecha que difunden y comparten la islamofobia, y también va a haber gente de origen musulmán
que tal vez va a sentir una discriminación muy marcada en Europa y eso podría originar que terminen uniéndose al Estado Islámico. ¿Puede ser demasiado tarde? Ese ciclo y círculo vicioso que tú decías, ¿es evitable? No estoy del todo seguro. El conflicto con el régimen sirio, ese sí podría terminarse y que la guerra civil que se vive en Siria se acabe de tal forma que la migración cese. Yo te digo mi opinión o mi deseo. Mi deseo es que el conflicto termine con la creación de estados que sean más lógicos desde el punto de vista étnico-religioso. Imagínate el mapa que te estoy mostrando ahora. Te estoy mostrando un mapa de donde se crea un país alauita en la costa del país, con Latakia como puerto, donde está en este momento en amarillo. Los puntos rojos que te estoy mostrando ahora son los cristianos en el Medio Oriente. Entonces, un país alauita. Otro país en marrón claro que son los sunitas. Toda la zona que tiene ISIS, sunitas de Irak y sunitas de Siria. Y la parte de arriba que vemos es la parte kurda, la posibilidad de crear un estado kurdo con la gente kurda de Irak y la gente kurda de Siria. Y por otro lado, en el sur de Irak, donde hay chiitas concentrados que tengan alguna relación con el país chiita madre, que es Irán. O sea, no hay que descartar la posibilidad de que en el Medio Oriente se divida a los países que conocíamos como Irak y Siria en países que respeten más la lógica étnico-religiosa. Pero por lo que usted está planteando, eso es mucho más complicado de que ocurra y el escenario más posible pareciera que es que el conflicto continúe, que sigan las migraciones, que aparezcan más semillas del Estado Islámico en Europa, que aparezcan grupos anti-islam en Europa y más bien que el panorama se torne más oscuro. Exacto lo que dices tú. ¿Sabes por qué? Porque para que pueda haber una decisión como esta de partir del país y que tenga más lógica étnica, los dos lados tienen que estar muy débiles. O sea, los dos lados tienen que entender que la guerra no puede continuar y que los 300.000 muertos que hasta ahora se han contabilizado no pueden aumentar. Lo que vemos ahora es que Assad hoy por hoy se siente fuerte, porque está siendo apoyado por Rusia y porque Irán se sacó el bloqueo de encima tras las sanciones en su contra. Entonces Assad se siente fuerte, igual que hace un año ISIS se sentía fuerte. Cuando los dos se sienten de alguna manera fuerte, la posibilidad de dividir el terreno o cambiar de gobierno no es tangible. A mí me gustaría que no llegara a esta situación con más muertos. No me gustaría que se parta Siria en estados más lógicos cuando en el camino murieron 1 millón de personas y no 300.000. Muchísimas gracias, Gabriel, por estos minutos que nos regaló para comprender este complejo escenario que se está viviendo al otro lado del mundo. Un placer. Vamos a una pausa comercial, ya continuamos con más de 7 días.